El sistema judicial sigue siendo uno de los principales obstáculos en la lucha contra el abuso sexual contra todos, entre estos, por supuesto, menores de edad. Hace 2 años, una menor de 13, miren, 13, fue abusada y además salió embarazada por su padrastro, en su propia casa y por alguien a quien llamaba papá. Ahí no quedó todo para esta pequeña, lamentablemente. El embarazo aceleró el desarrollo de un tumor maligno gestacional que meses después le quitó la vida. El violador, sin embargo, está simplemente con arresto domiciliario y a tan solo 13 cuadras de donde todavía reina el dolor. Edith Tevez, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Sí, ella, mi hijita, sabe que esa es una promesa, que ese señor va a entrar y va a pagar por todo el daño que le ha hecho. Va a entrar a la cárcel, tiene que entrar, tiene que regresar ahí. Tenía solo 13 años cuando su padrastro le arrebató la inocencia y la convirtió en madre cuando apenas había empezado la secundaria. Me dijo que mi pareja, Fernando, era el papá del bebé. Como él estaba sin trabajo, yo trabajaba y estudiaba a la vez. ¿Lo dejaba solos en la casa? Sí, como él estaba, entonces él cubría esa parte, ¿no? De estar en la casa, de estar con mi hija y con una pequeña que tengo con él. Mi hija decía que en las noches sí sucedían esos tocamientos. Su pequeña cargaba un oscuro calvario, víctima de tocamientos indebidos, ultrajada por quien decía amarla como si fuera su propia hija. Maricielo, de solo 13 años, llevaba en el vientre al hijo de su padrastro. Mi mamá se fue de viaje y yo me quedé con mi hermana. Fernando también se quedó en la casa. Mi hermana se quedó dormida, él la llevó a su cuarto, después seguimos viendo la película y después pasó. No le conté nada porque tenía miedo. El bebé crecía en su vientre, al mismo tiempo también un maldito tumor de ovario asociado a la gestación, que meses después consumió su vida. La vida de Maricielo se extinguió como se extingue hoy la esperanza de encontrar justicia. En esta vivienda de Villa El Salvador, Fernando Escurra Flores lleva arresto domiciliario desde hace un mes, justamente a unas 15 cuadras de la vivienda donde vivía la pequeña Maricielo. Varias personas en mi barrio, incluso yo lo he visto, yo solamente lo he visto una vez. ¿En la calle? En la calle, cerca de la casa de su mamá. Vivimos a 5 casas, de la casa de sus padres a la mía. Varios vecinos ya me habían dicho, porque me llamaban la atención, ¿no? Por lo que él estaba libre. Este es Fernando Erickson Escurra Flores, el padrastro denunciado por violación sexual de una menor de edad. La niña que estaba a su cuidado. Estuvo 9 meses con prisión preventiva, pero actualmente tiene solo arresto domiciliario. Como yo siempre le dije a mi hija, tú no te preocupes, porque de hacer justicia me encargo yo. Yo voy a hacer de que él pague todo el daño que ella le hizo. Porque si todo esto empezó cuando ella tenía 13, recién me enteré, pero ella indica que fue antes. Son varios años de tortura las cuales ella ha vivido. Aún los recuerdos son muchos y las añoranzas recaen en su memoria, como un cristal que reventó con los episodios más trágicos que se llevaron a su pequeña Maricielo. En su memoria, esa sonrisa de niña inquieta la mantuvo bajo la alegría del mar y el cielo, como describe su nombre. Pero por dentro llevaba un tortuoso calvario que el 30 de abril del año 2015 su madre develó. La mandé a ducharse y como no escuchaba la ducha al toque, entro supuestamente para llamarle la atención, pero me voy con la sorpresa de que la vi extraña, ya con el abdomen medio abultado. Entonces en ese momento ya no le dije nada ni le pregunté. Simplemente salí, fui a comprar una prueba de embarazo casera, ¿no? La rápida, y al regresar se la hago. Y me arroja un positivo. Entonces en ese momento mi única reacción fue preguntarle quién era, en qué momento pasó, pero ella no me decía nada.
La pequeña había cargado con el frío silencio durante 4 meses. Su vientre revelaba un delito que se escondía en su propia casa. Aquel desgraciado hombre que la había embarazado vivía con ellos. Era alguien a quien ella llamaba papá. ¿Quién es? Le digo, simplemente dímelo. Lo que tú me digas yo te voy a creer. Le digo. Me dijo que mi pareja, Fernando, era el papá del bebé. Lo único que atiné fue abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. ¿Cómo te sentiste que tu pareja, quien la había criado como a una hija, la había ultrajado? Decepcionada, porque confié en una persona que no debía. Porque nunca me imaginé que eso me podía suceder a mí. La frustración y el dolor oprimían el alma de Flor. El hombre con quien llevaba 10 años de relación y fruto de ello una pequeña hija las había traicionado. Fueron 3 años de convivencia, una familia feliz, con 2 pequeñas niñas como se ve en estas fotografías, decenas familiares, viajes y paseos, pero lo más indignante vino cuando Flor lo enfrentó. Sí, Flor, me dice, sí. El bebé es mío, mío. Y le reclamé, te voy a denunciar. Y me decía, no puedes porque yo tengo que trabajar para mantener a los bebés. No puso excusas, simplemente me dijo, sí, el bebé es mío, yo lo voy a solucionar, voy a trabajar para ellos. ¿Tuviste a tu pareja sin ninguna gota de arrepentimiento? No, solamente me pedía que nos vayamos lejos, que él iba a afrontar. Flor, sin ningún reparo, denunció a Fernando Erickson Escurraflores por el delito de violación sexual a su pequeña hija. Los meses pasaban, su barriga crecía, mientras las investigaciones sobre su caso continuaban. Entre estas, aparece vigente el testimonio que Maricielo, la niña de solo 13 años, dejó en vida ante la justicia. Mi mamá se fue de viaje y yo me quedé con mi hermana. Fernando también se quedó en la casa. Mi hermana se quedó dormida, él la llevó a su cuarto, después seguimos viendo la película y después pasó. No le conté nada porque tenía miedo. Según su manifestación, desde el año 2014 era víctima de tocamientos indebidos por parte de este despreciable sujeto. Fernando Escurra aprovechaba el silencio y la ausencia de Flor para llevar a su hijastra a la habitación que compartía con su pareja. En el año 2015 la ultrajó en varias oportunidades. El miedo, siempre presente, la hizo callar. Desde agosto del 2014 me acariciaba los senos y la parte de abajo. Lo hacía en las noches cuando no estaba mi mamá. Como él estaba sin trabajo, yo trabajaba y estudiaba a la vez. ¿Lo dejaba solos en la casa? Sí, como él estaba, entonces él cubría esa parte, ¿no? De estar en la casa, de estar con mi hija y con una pequeña que tengo con él. Mi hija decía que en las noches sí sucedían esos tocamientos. Desde el 2014. Cambió su carácter. Le preguntaba algo, ¿por qué llora? Porque había momentos en que lloraba sola. Y yo quería saber por qué lloraba. A veces hasta le decía, te voy a castigar porque tú no hablas. ¿Pero sabías que algo le estaba pasando? Sí, me decía, no es nada malo, solamente son cosas mías. Tras la denuncia, Escurraflores fugó a Tarapoto, mientras Maricielo empezaba otra dolorosa lucha contra un tumor de ovario asociado a su gestación que se exacerbó a raíz del embarazo. Con el paso de los meses, los médicos se dieron cuenta que era maligno. Después se dieron cuenta ya en la última ecografía, casi entrando a los 7 meses, nos dicen que ya estaba demasiado grande, casi del mismo tamaño del bebé, del mismo tamaño, el mismo peso. El 16 de septiembre del 2015, a sus 13 años, Maricielo dio a luz a un sano bebé que abrazaba con la fragilidad de una niña convertida en mujer. Con el transcurso de los meses, Maricielo empezó un tratamiento para combatir el cáncer. Luego de 4 intervenciones quirúrgicas y 3 quimioterapias, los médicos la desahuciaron. El cáncer se había expandido y su vida se apagó en mayo de este año. Se me vino el mundo encima. Porque era mi bebita. No era justo.
no le tocaba. ¿Ya tenía ese cáncer ella? Los médicos dicen que sí, pero lo iba a desarrollar siendo ya una mujer adulta. Pero lo que le hizo activar fue la gestación. La gestación hizo que sus hormonas se alboroten y el tumor se encienda. Rogaría por verla, que sea una vez más. Nada más. Si hoy en día hago todo lo que estoy haciendo, simplemente es para que no ensucien su nombre. Tiene que hacerle justicia nada más. Que él vuelva a regresar en donde estaba, a la cárcel, de donde no debió haber salido. Fernando Ezcurra Flores fue detenido y conducido al penal Castro Castro a fines del año pasado. Estuvo 9 meses con prisión preventiva por los delitos y actos contra el pudor y violación sexual de menor de edad. Pero la reciente excarcelación de su expareja impulsó a Flor a denunciarlo públicamente. El 6 de septiembre, la justicia dispuso revocar el mandato de prisión preventiva, reformándolo en detención domiciliaria por exceso del plazo límite de detención sin haberse dictado sentencia. En esta vivienda de Villa El Salvador, Fernando Ezcurra Flores lleva arresto domiciliario desde hace un mes, justamente a unas 15 cuadras de la vivienda donde vivía la pequeña Maricielo. Buenas, el señor Fernando. Sí, está que se baña. Ah, se está duchando. Sí, ¿Sí? Lo espero. Soy de Panamericana. Quería conversar con él. es que está que se baña y... Pero lo espero, normal. Tienes que hablar con su abogado, dice. Ya, pero él es Te doy directamente el el número. acusado. Fernando no puede salir ni puede entrar por orden judicial. Teóricamente, el arresto domiciliario impide salir y obliga al acusado a permanecer internado en un inmueble. Llegamos y no había ningún custodio policial. El abogado de Fernando nos señaló que los custodios iban de 2 a 3 veces al día a la vivienda. Es decir, no habían efectivos policiales vigilándolo las 24 horas del día. Y nos preguntamos, ¿qué puede hacer Fernando el resto del día cuando no está la custodia policial? El jueves a las 10:32 de la noche lo vimos afuera de su casa, a unos metros, con unas personas, es decir, había pisado la calle. Varias personas en mi barrio, incluso yo lo he visto, yo solamente lo he visto una vez, En la calle. en la calle, cerca a la casa de su mamá. Vivimos a 5 casas, de la casa de sus padres a la mía. Varios vecinos ya me habían dicho, porque me llamaban la atención, ¿no? Por lo que él estaba libre, que lo habían visto llegar, primero una vecina lo vio llegar en una moto y luego en un carro. Pero siempre era de noche, pasando las 11, así. Me da cólera porque es como si no le importara a él, o sea, le da lo mismo si lo ven o no lo ven. Incluso en cada audiencia que nos vemos, camina como si nada le importara, como si él estuviera tan seguro de que va a salir. No siente ni vergüenza, No, ni arrepentimiento, no te No. dice discúlpame, algo, nada. no. Para Flor es lamentable tener a su hija en un cementerio y al hombre que la ultrajó literalmente en su casa. Más indignante aún, la manifestación que, según dice, ha dado su expareja ante la justicia. En su manifestación le hacen como preguntas donde una de ellas le dicen si es que cuando él mantenía relaciones con mi hija, yo estaba ahí presente. Y él indica que sí, como que yo sabía que ellos dos tenían una relación. Yo no sabía nada. Insinúa de que él nunca vivió conmigo, nunca tuvo una relación de pareja conmigo, solamente de enamorados, y que yo la presentaba a mi hija como mi hermana, cosa que eso es mentira. El gran motor que impulsó la larga lucha de Maricielo hasta el final de sus días es este pequeño que tiene ya 2 años de edad. Flor ha quedado al cuidado de su nieto y es curioso escuchar de todos que es el vivo retrato de su madre por la enorme sonrisa que dibuja su rostro. Pero los días pasan y Flor no asimila que su pequeña hija ya no está a su lado. Desde hace 5 meses, las visitas al cementerio de Lurín se han vuelto rutinarias. Al ver su lápida, se encierra en sus recuerdos de dolor. Porque me gusta recordarla en casa, con su hijito. En casa se siente como si aún estuviera ahí. Yo vivo en el tercero. Cuando estoy ahí, pienso que está donde mi mamá.
Es difícil asimilar que ya no está contigo. Sí, es bien difícil. Se supone que las cosas son al revés. Siempre me imaginé que sería yo la que me iría primero antes que ellos. Dejarlos ya grandes. No yo estar en el lado contrario. Y todo por culpa de un sujeto, ¿no? De un hombre que no supo respetar. Puse mi confianza, puse a mi hija en sus manos, porque la veía como una hija, no como otra cosa. Una niña aplicada que quería estudiar medicina, tenía sueños ambiciosos que la hacían volar a una ilusión de cuando sea adulta y profesional, pero todo el proyecto se esfumó. Flor sabe que nada le devolverá a su hija, pero ha decidido no parar hasta que el hombre que la ultrajó y embarazó, gestación que aceleró su muerte, pague por su delito. Una promesa que dice cumplirá en nombre de Mar y Cielo. Trece añitos y solo confiaba en él. Y encima, el muy miserable, con arresto domiciliario, paseando como si nada. Lo único que se espera, por supuesto, es que simplemente se haga justicia y de una vez. La agresión sexual ya de por sí es brutal y más en casos como estos. Pero la frustración, el dolor por la impunidad es otro golpe que el Poder Judicial tiene el deber, en verdad, la obligación de evitárnoslo a todos.